corazón te adora. Mi corazón te adora. Jesús. Tome su asiento, mi amada, mi amado. Bienvenidos. Qué lindo es verlos. Qué lindo que estás ahí. Amén. Vamos a... Ahí si tiene su Biblia, si no, si el pastor los puede alcanzar, sí, ¿cómo no? la Biblia, y buscan en el Salmo 40. Hermosa palabra, amén, es la que vamos a ministrar, pero viene después de una gran batalla. ¿Cuántos estuvieron en batalla o están en batalla todavía? ¿Cuántos están con situaciones? ¿Cuántos están con problemas? ¿Sí? ¿Cuántos? Yo levanto la mano, los pies, no, ya no sé qué levantar. Pero bueno, gloria a Dios por eso, porque en el medio de la batalla, en el medio de la situación, somos transformados, somos cambiados y ¿saben qué? Salimos fortalecidos y salimos con mayor fe. ¿Por qué? Porque el Señor ahí es donde conocemos y sabemos que el Señor estuvo, está y va a seguir estando, que es el que nos fortalece y nos lleva. A veces pensamos, ¿no es cierto? Estoy en medio de una situación dificilísima, pero estoy de pie. Y ese es el Señor ahí, respaldando y fortaleciendo cada situación. ¿Encontraron ya? Bueno, vamos a leer Salmo 40. Y lleva por título Alabanza por la liberación divina. Y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuesta esperar pacientemente, ¿no? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarde siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su ofrenda los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Acá David estaba pasando por una situación más que difícil. Estaba perseguido por Saúl. Amén. Y en medio de eso hace una alabanza al Señor. ¿Cuántas veces, sí, tomen asiento, cuántas veces estamos en desesperación y en vez de alabar al Señor, ¿qué hacemos? Nos quejamos,
nos ponemos mal. Pero acá David sabía que le había hecho. Ustedes saben que David no era alguien que era un desastre. La verdad era esa. Porque había hecho un montón, mujeres, mató, o sea, había cometido adulterio, o sea, un montón de cosas. Pero saben una cosa, tenía un corazón agradable al Señor. Este salmo representa parte del corazón que tenía David. David sabía que era complicado, pero también sabía que quería agradar al Señor. Amén. David imploraba su presencia, porque él sabía que todo lo que le estaba pasando era consecuencia de todo lo que él había hecho. Hay veces que nosotros decimos, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y las cosas que nos pasan muchas veces son consecuencias. Nosotros le decimos, abrimos puerta al enemigo. Son consecuencias de las cosas que nosotros mismos provocamos. Que a nuestra manera de entender parece que están bien, pero no están bien. Amén. Por eso nuestro entendimiento no es como el del Señor, nuestros caminos no son como los del Señor, nuestros criterios no son como los del Señor. Entonces, yo en este tiempo con el pastor hemos pasado situaciones muy complicadas, ¿sí? Pero también hemos aprendido que hubo cosas, ¿no? Una pequeña cosa que parecía agradable, porque era ayudar a alguien, ¿no es cierto? Y que parecía, y algo bueno, no era algo malo, era ayudar a alguien. Pero quisimos ser más buenos que Dios y no le preguntamos al Señor. Y tuvimos las consecuencias. Amén. Y fue una consecuencia grave. Miren qué tonto que es, ¿no? O sea, no preguntar al Señor. Ustedes dicen, pero si estabas ayudando a alguien. Sí, pero me metí en el trato de Dios. Quise ocupar de alguna manera el lugar del Señor. Y hay veces que ayudamos y nos estamos equivocando a la persona que tenemos que ayudarle. Amén. Hasta en esas pequeñas cosas. Miren cómo será que el Señor, venimos, ¿no? Con el pastor ahí, el Señor nos va mostrando, ¿no? Todos los días algo nuevo que aprender y algo nuevo por qué batallar, ¿no es cierto? Y cosas que nosotros no las veíamos realmente, hasta que el Señor empezó a hablar. Cuando dispusimos nuestro corazón, el Señor empezó a hablar y a decir qué es lo que teníamos que hacer, contra qué teníamos que batallar, contra qué situación teníamos que cambiar, cuál era su voluntad. Cuando nosotros trajimos a conciencia, o sea, nos dimos cuenta del error, porque uno hace muchas veces las cosas inconscientemente, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta del error, ahí el Señor empezó a cambiar las situaciones. Aún hasta nos dijo, como ven, está el culto de refacción, está la iglesia de refacción, y nos dijo los colores, nos dijo de qué manera tendríamos que preparar el aceite, el olor que tenía que tener el templo. Amén. A veces decimos, ¿por qué me pasa esto? David sabía por qué le estaba pasando esto, por qué estaba la persecución de Saúl. Saúl envidiaba lo que él tenía de parte de Dios y sabía que David iba a ser el rey. Entonces había como un choque, ¿no? Y acá encontré una historia que me gustó, se la voy a leer. Y habla de pacientemente pelea a Jehová. Y dice la historia: el único sobreviviente de un naufragio llegó a la orilla de la playa de una lejana y deshabitada isla. Todos los días oraba fervientemente pidiéndole a Dios que le rescatara. Y todos los días miraba al horizonte esperando que le rescataran. Pero los días iban pasando y la esperanza se iba apagando. ¿Se sienten identificados con este principio de la historia? ¿Cuántas veces pasa que están en medio de la batalla, en medio de la situación, y se debilita la fe? Porque a veces las batallas duran años. A mí me ha pasado en mi trabajo, en el banco, cuando Dios estaba transformando mi temperamento, que la batalla duró 3 años y era muy fuerte. Fui perseguida, fui difamada,
fui sentenciada, porque aún me hacían firmar cosas, me acusaban de cosas que yo no hacía, pero me amenazaban también. Si no firmas esto, bueno, te echamos y cosas que... Pero quédate tranquila que después te vamos a ascender. O sea, cosas que uno dice, qué loco, ¿no es cierto? Pero también de esas cosas aprendí, y aprendí a tener esa paz en el Señor. Y a no debilitarme en la fe, porque hay una promesa sobre mi vida. ¿Hay promesas sobre tu vida? Amén. Y no te debilitas a veces en la fe porque esa promesa no llega. Dios se está transformando para que puedas revertir esa situación en tu corazón, en tu forma de vivir, en tu forma de ser, y que esa promesa cuando llega no se vaya nunca. Amén. Porque el enemigo te da cosas, pero así como te las da poco tiempo, las perdés. Cuando Dios te da algo, es para siempre. Amén. Yo siempre digo, 15 años le esperé al pastor, y el pastor a mí me esperó otros 15 sin conocernos. Pero Dios lo dio para siempre. Y cuando Dios hace las cosas, cuando permite cierto tipo de procesos, es porque hay un propósito. Estás pasando un proceso, estás pasando una batalla, hay un propósito. Déjate moldear por Dios. No te apartes del Señor, déjate moldear. Amén. A veces es difícil permanecer. A veces es muy difícil permanecer porque lo que estamos esperando no llega. Uy, porque hace frío. Uy, porque hace calor. Uy, porque estoy cansado. Y ponemos un montón de argumentos, ¿no es cierto?, para recibir, para escuchar de Dios. Amén. Que los chicos, que los nietos, que... ¿Saben una cosa? Yo cuando iba a la iglesia, mi nena tenía, la más chiquita, tenía 5 añitos. Y yo me iba al culto, sea como sea, allá a Parque Patricios, y me volvía a las 2 de la mañana. Porque los cultos en esa iglesia empezaban a las 6 de la tarde, teníamos la espiga, célula, como usted quiera llamarlo, y terminaba el pastor a las 7:30 de la tarde, subía a la plataforma, y a las 2 de la mañana estábamos ahí escuchando al Señor. Y hay veces nosotros estamos acá, ¿no? Y es 1 hora, 1:30, y es como que, qué pesado. ¿No es cierto? ¡Qué cansancio! Y yo me acuerdo que me desesperaba por ir. Era la primera en llegar. Llegaba, no había nadie en la iglesia, pero yo estaba ahí. Porque yo era la que yo quería recibir del Señor y quería que Dios me usara. Yo quería que el Señor me transformara. Me enamoré inmediatamente del Señor. Y de ahí en más he pasado situaciones complicadas y nunca me aparté. No faltaba un culto. A uno, No había vacaciones, para mí no había cumpleaños, no había nada. O sea, mis cumpleaños muchas veces los festejaba en medio de una campaña, trabajando para el Señor. Total, el cumpleaños yo lo podía festejar el día siguiente. ¿No es cierto? O sea, esas cosas, ese enamoramiento del Señor de dejar todo y no debilitarme en la fe, más allá de que las situaciones eran complicadas. Amén. Muchas veces he ido sin plata, ¿no? Me iba a la parada del colectivo y le decía al Señor, bueno, Señor, no tengo plata, así que lo único que tengo son unos luncheon tickets. Pero si vos querés que yo vaya, o mandame un colectivo que me lleve gratis, hasta Parque Patricios, que me lleve gratis, o mandame un taxi que me acepte el luncheon ticket. Vino el taxi, le pregunté, mira, no tengo efectivo, tengo el luncheon ticket. ¿Me llevas? Sí, cómo no, dale. Me llevó hasta el culto, ¿no? Yo sin un peso, Me dio el vuelto, porque encima me vine con vuelto. Y no solo eso, sino que cuando bajo, me dice el taxista, no había hablado una palabra con él. Cuando bajo, el taxista me dice, chao Marcela. Me conocía, o sea, era un ángel que el Señor había mandado para bendecir mi vida, pero vio la disposición de mi corazón. Entonces a mí cuando me ponen argumentos, no porque esto, no porque aquello, no porque lo otro, el Señor obra de maneras en donde si vos tenés la disposición del corazón de escucharlo, de bendecirlo. Es más, a veces hasta en el trabajo. A veces yo trabajaba en un banco y a veces yo tenía grupos de oración yo tenía el grupo de oración a las 7 de la tarde y eran las 6 de la tarde y yo me desesperaba y ¿qué hacía? Ay Señor, yo quiero llegar. Trabajaba en Lomas del Mirador y tenía que ir acá a Fuerte Apache. Y estaba ahí, ¿no? Desesperada. ¿Y qué hacía? Me iba al baño y me ponía a orar y Señor, yo quiero llegar. No me pregunten cómo, la cosa es que yo llegaba. todo el sistema, ¿no? A veces se trababa y era imposible llegar.
O por ejemplo, había mucho trabajo y costaba, ¿no? Y sin embargo ahí el Señor avalándome y empujando todo y haciendo que haga las cosas rápido para poder llegar a tiempo. Cuando uno tiene esa disposición del corazón no hay argumentos, no hay nada de nada. Amén. No sé por qué estoy diciendo esto, pero el Señor sabe. Voy a predicar otra cosa, pero bueno, el Señor nos lleva, ¿no es cierto? Vamos a ir con la historia. Dice, vamos a empezar. Todos los días oraba fervientemente pidiéndole a Dios que le rescatara. Y todos los días miraba al horizonte esperando que le rescataran. Pero los días iban pasando y la esperanza se iba apagando. Aunque agotado y deprimido, logró construir una pequeña cabaña con madera del naufragio para protegerse de los elementos y proteger sus pocas pertenencias que con mucho esfuerzo pude encontrar en la isla. Un día al regresar de buscar comida encontró que la pequeña cabaña se había quemado. El humo subía al cielo. Lo peor que le sucedió fue que había perdido hasta las pocas cosas que tenía. El pobre estaba consternado, desanimado, confundido y lleno de dolor. Herido, furioso, lloró amargamente y le gritó a Dios diciendo: ¿te enojaste alguna vez con Dios por las cosas que te pasaban? ¿Te enojaste? ¿Cómo puedes hacerme esto? Lloró impotentemente, lamentándose de todo lo que le había pasado y de cómo Dios le había quitado todo, aún sus pocas pertenencias. Desconsolado se quedó dormido sobre la arena. Al día siguiente, temprano por la mañana, le despertó el sonido lejano de un barco que se acercaba a la isla cuando vinieron a rescatarlo. Él preguntó cansado y perplejo a los marineros: ¿cómo sabían que yo estaba aquí? Y ellos le contestaron: vimos las señales de humo que nos hiciste. Amén. Se le quemó la casa, no entendía nada, estaba ahí tirado en una isla, ¿no es cierto? Y el hecho de que se haya quemado la casa era para las señales, eran señales que Dios mandaba a personas para que lo rescaten. A veces creemos que todo está perdido, a veces creemos que de todo lo que hemos perdido no hay nada, y sin embargo Dios te quiere rescatar en esos momentos donde está todo perdido, donde parece que estamos en medio de la nada misma, donde parece que no hay nadie que nos ayude. Él está ahí para rescatarte. Amén. Él está ahí. Pero tenés que pasar el proceso. No te quejes. A mí, cuando pasaba, que a veces con el pastor no teníamos ni para comer, nunca nos quejamos. Jamás. Siempre fuimos agradecidos. El Señor nos multiplicaba. Y aún en esos momentos le dábamos de comer, así lo que estamos haciendo ahora. Le dábamos de comer a la gente, pero con dinero nuestro, que no teníamos. ¿Te acuerdas, pastor? Me acuerdo. ¿Se acuerda de Alicia? y son cosas que uno no se las olvida más, porque en esos momentos difíciles es donde Dios se glorifica y donde aumenta nuestra fe. Amén. Yo me acuerdo que comíamos arroz y fideos, arroz y fideos, arroz y fideos, polenta, arroz, fideos, polenta, arroz, fideos, polenta, ¿no? Y a veces tenía la yerba secada al sol. Y el mate ese duraba, no sé, una semana entera. ¿No? Hubo un tiempo en donde no cobramos durante 8 meses. No nos cortaron ni la luz, ni el gas, 8 meses. Y el Señor estaba ahí. Y yo le decía al pastor: tengo unas ganas de comer carne. y le digo, y me dice: pero no tenemos nada, tenemos esto. Y sacaba 10 pesitos, ¿no? Que es como decirte hoy 50 pesos, ¿no? O 100 pesos. Y sacaba esos 10 pesitos, ¿no? Y los tenía en un bollito, así, porque era lo único que nos quedaba. Y los sacaba y me decía: tenemos esto nada más. Y yo le decía: ay, no sé, anda al carnicero y decirle que aunque sea te dé esos 10 pesitos de carne. Y fue a la carnicería y le dice al carnicero: ¿me puede dar 10 pesitos de carne? Carne picada, porque a la carne picada le poníamos harina, tratábamos de agrandarla, ¿no? Y el carnicero le dice: che, qué buena campera que tenés. Y le dice: sí, es de mi trabajo. Dice: ay, qué buena que está. ¿Y me la vendés? Porque yo ando en la moto y qué sé yo.
Y dice, bueno, le voy a preguntar a mi señora. Y venía con, esto era de carne, ¿eh? Era una bolsita así de carne picada. Y me dice, mira, mi amor, acá traje la carne, vamos a hacer unas hamburguesas. Pero el carnicero me dijo que si él quería vender la campera. Le digo, ¿y vos qué querés hacer? Y bueno, si vos querés, se la vendo. Me dice, total, tengo otra. Y si con eso podemos comer. Bueno, está bien, vendésela. Me acuerdo que en ese momento me dice, ¿en cuánto se la vendo? Y no sé, le dije yo, decirle 500 pesos. 500 pesos era una fortuna. Era un sueldo en ese tiempo. Era un sueldo. Y fue a la carnicería y le dice, mira, 500 pesos. Ah, buenísimo, dale. Escúchame, ¿te sirve mitad de carne y mitad en efectivo? Así que, mitad carne, mitad en efectivo. Y ese mismo día yo me estaba, que no cobré durante 8 meses porque estaba por jubilarme en forma anticipada, ¿no? Y era todo imposible, el panorama era todo imposible, todo al revés. Me decían que era imposible que yo me pudiera jubilar porque nadie se jubilaba en forma anticipada. Pero yo creía en el Señor. Y tuvimos ahí con el pastor que soportar, o sea, y creer en Dios y aferrarnos a la promesa para poder jubilarme, ¿no? Y estar definitivamente para el Señor en tiempo completo. Amén. Así que bueno, cuando vino con eso, contentos, era un viernes, el sábado de la mañana me llega una carta de documento diciendo que se había aprobado mi jubilación anticipada y que el lunes cobraba el sueldo. Así que no solo cobré el sueldo de ese mes, sino que cobré el sueldo de esos 8 meses que no había cobrado, más las vacaciones, etcétera, etcétera. Así que imagínense lo que Dios puede hacer. Cuando todo parece no, cuando todo está destruido, porque aún yo en ese tiempo hasta me enfermé de estrés, ¿no? O sea, me despertó la diabetes, la tiroides, no me podía levantar de la cama. O sea, estaba como este náufrago, ¿no? En medio de una isla, los dos solitos, ¿no? Y yo tirada en la cama y él pobre ahí tratando de levantar y de sostener, porque es así el matrimonio, es sostenernos unos a otros. A veces los matrimonios, ¿no? Pero vos qué te pensás, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y saben una cosa, en el matrimonio cuando uno está abajo, el otro está arriba, y cuando el otro, y así. ¿No es cierto? Y a veces estamos los dos parejos, pero hay momentos en donde hay situaciones que a uno le pesan más a otro. Pero eso es el matrimonio. Amén. Eso es el matrimonio. Así que si hoy estás como este náufrago, si estás como la pastora Marcela en esos 8 meses, si pensás que todo está perdido, si pensás que todo ya no da más, que ya no podés más, que el dinero no alcanza, que las situaciones te sobrepasan, aferrate al Señor, así como David clamaba. A ver, porque David clamaba, él buscaba del Señor, en medio de las situaciones difíciles, él buscaba del Señor. Yo te invito a que busques del Señor, a que tengas ese encuentro con Él, a que puedas disfrutar de su presencia, a que puedas conocerlo y entenderlo. Porque en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos donde no hay nada, donde estás en una isla, no tenés nada, pero te quedas sin nada porque la casa se te quemó, ahí es Dios que está mandando señales a alguien para que venga a tu socorro. Amén. Él te socorre en todo tiempo y en todo momento. Amén. Por eso acá David estaba perseguido, se sentía re mal. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él escucha tu clamor, pero tenés que inclinarte al Jehová. Poner en primer lugar a Él ante todas las cosas. Ante todo, en primer lugar a Él. Yo me acuerdo de esos cumpleaños que vivía, que mis cumpleaños sirviendo al Señor. Creo que era el mejor cumpleaños que he pasado. Total, el cumpleaños se puede festejar al día siguiente, ¿es cierto? Eso no se va, pero esa campaña, ese servicio al Señor era lo que a mí me llenaba, me movía, me fortalecía para poder seguir. Amén. No es porque estamos acá el pastor y yo la hemos pasado fácil. No. El otro día vino una amiga, una pastora amiga, y me dice, pastora, usted tiene muchas cicatrices, ¿no? Uf. Pero el Señor en medio de la dificultad
en medio del proceso me transformó, me cambió. Yo no era así como soy ahora. Tuve que pasar un proceso. Tenía un temperamento fuerte. Alicia lo conoce. No, Ali. La diaconisa lo conoce. Tenía que estar las cosas perfectas. Tenía que estar todo así, ¿no? Si yo lo podía hacer, los demás también lo podían hacer. Pero el Señor hizo un proceso tremendo en mí. Y hoy puedo tener empatía con aquel que no puede hacer las cosas. Puedo tener la paciencia, puedo tener el amor, la misericordia por aquel que es distinto a mí. Amén. Por aquel que tiene otras capacidades distintas a las mías. Y por aquellas cosas que pasan en forma imprevista y no salen perfectas. Amén. No salen como uno las quiere. Las cosas nunca salen como nosotros las queremos, sino salen como el Señor las quiere. Amén. Entonces tenemos que tener esa fe, no debilitarnos, poder alcanzar esa fe que tenía David, alcanzar esa fe que aún en medio de la dificultad, viendo que lo perseguían, que Saúl lo perseguía, que todas las situaciones que pasaban, decía, pacientemente esperé en Jehová. ¿Esperás en Él pacientemente? ¿Lo esperás? O te pones mal y empezás, no porque esto, no porque aquello, no porque lo otro. ¿Sabés que cuanto más te quejas, el proceso es más largo? ¿Sabías? Cuanto más te quejas, el proceso es más largo, porque Dios quiere transformar esa queja y quiere que creas en Él. Entonces a veces nos quejamos o nos ponemos ansiosos, que queremos las cosas ya, pero no llegan y no llegan. ¿Y no les pasa a veces que las cosas tardan en llegar y mucho tiempo y que no llegan y estás ahí a punto de alcanzar y se te va de las manos? Es porque no estás preparado para recibir, porque todavía no aprendiste. Amén. Poné en primer lugar a Dios. Siempre poner en primer lugar al Señor y vas a ver la victoria, vas a ver las situaciones. Preguntarle todo al Señor, todo al Señor. Aunque parezca una cosa tonta, miren a nosotros lo que nos pasó, ¿no? Conociendo al Señor y pensando que estábamos haciendo un bien, ayudando a otro. Y nos metimos en el medio del proceso del Señor. Y ahí tuvimos las consecuencias. Muchas de las cosas que nos pasan no es porque Dios o el enemigo, sino consecuencias de las cosas que nos hacemos mal nosotros. Amén. Yo soy, por ahora, digo porque confío en que el Señor me va a sanar, soy diabética. Me puede subir el azúcar, pero ¿por qué me va a subir el azúcar? Porque como lo que no tengo que comer. ¿No es cierto? Es la consecuencia de mi desobediencia, la consecuencia de hacer las cosas mal. Porque si sabemos que esto está mal, ¿por qué lo hacemos? Y no me digan, yo antes, el pastor, bueno, también es diabético, no me decía, pero me gusta comer. Bueno, reprendelo en el nombre de Jesús porque te está queriendo matar. Claro, claro. O sea, hay cosas que nos llevan a la muerte. Y no hablo de la muerte literal, hablo también de la muerte espiritual, el de alejarnos del Señor, el no leer la palabra, el no hacer en la obra del Señor, el no estar pendiente de las cosas del Señor. Amén. Eso nos lleva a la muerte espiritual. ¿Y qué es la peor muerte que puede haber? Porque las cosas empezamos a sentir angustia, ansiedad, nos ponemos mal, tenemos problemas por esto, por aquello, nuestro temperamento cambia. Cuando nos empezamos a apartar del Señor y no tenemos esa vivificación del Espíritu que Él pone en nuestras vidas, ahí es donde las cosas nos empiezan a ir mal. Porque no podemos ver, no tenemos las cosas claras y le echamos la culpa al otro. No, pero el otro es, no. El otro es porque vos también sos. Amén. No es que es el otro. Es fácil, el otro. Pero yo qué hice para que el otro, o para que la otra, ¿no? ¿Cuántas veces pasa? Hay una palabra, no la sé exacta, ¿no? Pero a veces nosotros como padres, dice, hay una palabra que dice honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero también hay una palabra que habla hacia los hijos. No provoquéis a ir a tus hijos.
¿Cuántas veces provocamos a ir a nuestros hijos? Y después decimos, es tremendo, no, es esto, es aquello. Pero ¿para qué lo provocaste? Hay formas y formas de decir las cosas. Formas y formas. Podemos decir lo mismo con amor. Podemos decir lo mismo, pero de distinta manera, para que no le caiga mal al otro, para que no le haga mal. Tener cuidado del otro, ¿no? Tener cuidado del otro, aún siendo nuestros hijos. A veces que a los hijos les decimos, y le estamos lanzando juicios. Tengamos cuidado con nuestras palabras, tengamos cuidado con nuestras bocas. ¿Saben una cosa? Yo antes de conocer al Señor cometí muchos errores como mamá. No hablo que hice cosas malas, pero sí me dediqué mucho a trabajar. Y uno deja a los hijos, ¿no? Principalmente, yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Y a veces sábados y domingos me llevaba trabajo a casa. Y no disfrutaba el tiempo con mis hijas, como tendría que disfrutarlo. Porque para mí era, disfrutar de mis hijas, para mí era llevarle la comida a mis hijas. Mi trabajo era principal. Y hace poco, hace, no sé, 2 años, a mis 2 hijas le pedí perdón. Por no haber sabido hacer las cosas bien. Por no haber sabido ser mamá. Por no haber aprendido a ser mamá. Yo para mí era el sustento, ¿no? Tenía que, porque yo estaba sola, tenía que sustentarla. Mi ex marido no me pasaba un peso, entonces yo tenía que sustentarla. Y me aboqué al trabajo. Amén. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio del trabajo, de la familia, y en este caso, poner en primer lugar al Señor. Amén. Entonces, ¿qué estás poniendo primero? ¿El cumpleaños de la nena? ¿Mi cumpleaños? ¿El tuyo? ¿Estás poniendo en primer lugar el trabajo? ¿Estás poniendo en lugar? ¿Qué estás poniendo en primer lugar? ¿El cansancio? ¿El agotamiento? ¿La excusa para no recibir del Señor? Para no congregarte. ¿Qué estás poniendo en primer lugar? Para no orar, para no buscarle. Y después pedimos, ¿no? Socorro, socorro, Señor, como hacía este hombre de la isla. Socorro, socorro, y el Señor nos quiere ayudar, el Señor nos habla, y nosotros miramos para otro lado. No es mi momento. Muchos cuando nosotros vamos a ir evangelizando dicen, no es mi tiempo, ya voy a llegar, pero no es mi tiempo. Mira vos, resulta que a veces el tiempo se acaba. ¿Y qué pasó con tu vida? Yo tengo en el WhatsApp que dice, vivir con Jesús me hace feliz, porque yo conocí la felicidad conociendo a Jesús. Cuando tuve ese encuentro con el Señor, cuando me enamoré del Señor. Y ahí fui feliz, porque mi vida antes era un desastre. Depresión, ataques de pánico, agorafobia. Muchas cosas he pasado, muchas. Pero el Señor de todas me restauró. Yo estaba como en la isla, y se me había quemado todo también, porque ya no tenía nada. No tenía nada, ni siquiera mi vida tenía cuando llegué al Señor. Y el Señor mandaba gente a evangelizarme y yo les decía, qué pesados que son, ¿no? Y me hablaban del Señor y yo decía, no los aguanto, no los soporto. Ese era mi pensamiento, ¿no? Yo no quería saber nada. Con decirle que cuando yo llegué a la iglesia, le dije a la persona que me llevó, me dice, yo estaba con un ataque de pánico, y le digo, entrá, pero me siento muy mal. Así que sentate ahí y olvídate, haz lo que quieras, andá, cebate mate, escucha música, haz lo que quieras. Y así lo hizo. Cuando llegaron a las 6 de la tarde me dice, bueno, vamos Marcela, ¿a dónde? A la iglesia. No, yo te dije que no quiero que me hables de Dios, yo no quiero saber más nada, no quiero, olvídate. Mira, vamos a hacer una cosa, me dijo. Hoy vení a la iglesia, si vos venís, hoy no te molesto nunca más. Y fui. Y no me aparté más. Amén. Y todo lo que he perdido, pero también me doy cuenta de todo lo que he ganado. Amén. A veces el tiempo perdido, no, yo digo porque no conocía al Señor antes, es ganancia. Vivir con el Señor es ganancia. Conocer al Señor es ganancia.
Porque si yo no hubiese conocido todo eso, no hubiese tenido el gran encuentro que tuve con el Señor. Y no querer retroceder, ¿no? Porque cuando uno conoce al Señor verdaderamente, ya no quiere volver a retroceder, a sentir angustia, a pasar las cosas que ha pasado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Cuántos tienen testimonios de este tipo? Amén. Amén. Ahí la diaconisa Alicia. Ellas no le hablaban de Dios, ¿eh? No le hablen de Dios porque no. Yo, tranquilita, ahí no le hablaba del Señor. Pero yo sabía que el Espíritu Santo estaba trabajando a través mío. Y ahí la tenemos sentadita, sirviendo al Señor con todo. Amén. Así que quizás hoy vos estás ahí y no te animás a servir al Señor por miedo, ¿no? Ella, por ejemplo, decía, no, mucho compromiso. No esto, no, yo estos días, este día o el otro día. No, a mí que no, ¿no es cierto? Que no me agarren, a mí que no esto, a mí que no otro. Ahí está sentadita. Es lo más hermoso que te puede pasar servir al Señor. Porque te llena la vida. Te llena la vida. Y vas a ver que hay otros que están viviendo peor que uno. Y vas a decir, lo que a mí me pasa no es nada. No es nada. Amén. Así que bueno, amados, amadas, los invito a que tengan ese encuentro con el Señor y a que puedan resplandecer en el Señor. Levántate y resplandece, una palabra que dice. El Señor hoy quiere que te levantes. El Señor hoy quiere que esperes pacientemente en Él. Que Él tiene esos tesoros escondidos para tu vida, que tiene esas bendiciones para tu vida. Pero Él quiere que esperes pacientemente y que clames, que lo busques, que lo escuches. No quiere que vivas las situaciones que estás viviendo. Tampoco quiere que estés en una isla naufragando ni que se te queme la casa. No quiere que no cobres durante 8 meses. Él lo que quiere es bendecir tu vida y bendecirla en gran manera. Amén. Así que, amado, ahí donde estás, ponete de pie, vamos a orar por la palabra y vamos a decirle al Señor, ahí con tu corazón, decirle lo que sentís, lo que te pasa, lo que tenés. Hablale desde el corazón. Hablale con el corazón y decirle lo que te está pasando en esta tarde. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te damos gracias. Señor, te buscamos a ti para entregar todo lo que necesitamos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, como nos enseñaste a través de este salmo, a través del rey David, Señor, que le enseñaste pacientemente a esperar en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y sabemos que vamos a obtener el oportuno socorro. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, te ruego, Dios mío, que estés actuando en las peticiones de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, así como vos, Señor, respondiste las oraciones del rey David, de la misma manera, cada oración, cada petición, Señor, sea contestada, Padre, en el nombre